¿Qué tal, chicos? Vamos a resolver el siguiente problema, que dice, desde lo alto de una torre de 28 metros de altura se observan dos automóviles con un ángulo de depresión de 54 grados y otro de 32 grados. ¿Cuál es la distancia de separación entre ellos? Observemos el esquema del problema. Nos dicen que la torre tiene una altura de 28 metros y nos están dando los ángulos de depresión. Recordemos que el ángulo de depresión es el ángulo que se forma entre la horizontal del observador y la línea visual hacia abajo. Entonces, este auto tiene un ángulo de 54 grados y el segundo auto tiene un ángulo de depresión de 32 grados. Ahora, observemos que en el piso tenemos otra horizontal. Entonces, esta horizontal con la de arriba son paralelas y las líneas visuales hacia abajo son líneas transversales a las paralelas. Entonces, este ángulo de 54 grados es un ángulo alterno interno con este ángulo. Entonces, también mide 54 grados. Con este ángulo sucede lo mismo. Entonces, también mide 32 grados. Me están pidiendo calcular la distancia de separación entre los autos. Si observamos, tenemos triángulos rectángulos. Aquí está el primero y aquí está el segundo triángulo rectángulo. Si calculo la distancia de la torre a este auto, me va a dar una distancia. Y si después calculo la distancia de este auto a la torre, obtenemos una distancia más pequeña. Entonces, a esta distancia le restamos esta distancia y obtenemos la separación entre ellos. Vamos a calcular primero esta distancia, la del auto que está más cerca a la torre. Observamos que tenemos funciones trigonométricas, tenemos triángulos rectángulos. Entonces tenemos la función seno, coseno y la tangente. En los triángulos, en este y en este que se forma, no tenemos las hipotenusas, entonces no podemos ocupar ni seno ni coseno, solo nos queda tangente. Considerando este ángulo de 54 grados, observamos que la altura de la torre de 28 metros es el cateto opuesto y esta distancia de la torre a este auto es el cateto adyacente. Entonces la función tenemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos el ángulo, podemos obtener su tangente, tenemos el cateto opuesto. Lo que no tenemos es el cateto adyacente, entonces lo despejamos de la fórmula. Primero multiplicamos todo por cateto adyacente para tratar de eliminar este cateto adyacente de aquí. Entonces multiplicamos cateto adyacente por la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto por cateto adyacente, todo por cateto adyacente. Como se estaba dividiendo, para eliminarlo, multiplicamos todo por cateto adyacente. Ya que lo tenemos aquí, se dividen y queda 1 y 1 por cateto opuesto, cateto opuesto. Aquí no se puede simplificar y queda cateto adyacente por la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto. Pero todavía no terminamos, todavía no nos queda cateto adyacente solito. Entonces ahora dividimos todo entre la tangente del ángulo. Entonces, cateto adyacente por tangente del ángulo es igual a cateto opuesto y dividimos todo entre la tangente del ángulo. Se hace 1 y aquí no se puede simplificar y queda cateto adyacente es igual a cateto opuesto entre tangente del ángulo. Entonces, ya que tengo esta expresión donde despejamos el cateto adyacente, ya la podemos ocupar para calcular esa distancia. Observemos, el cateto adyacente es igual al cateto opuesto, que son 28, entre la tangente del ángulo, la tangente de 54 grados, porque estamos trabajando con esta parte, con ese triángulo. Hacemos la operación en la calculadora. Al hacer esta operación obtenemos 20.34. Este cateto adyacente es esta distancia. Entonces aquí tenemos 20.34 metros. Ya calculamos esta distancia. Vamos a calcular la distancia del segundo automóvil a la torre.
Sucede lo mismo, aplicamos la misma función, necesitamos su cateto adyacente, entonces ocupamos esta misma expresión. El cateto adyacente es igual al cateto opuesto sobre la tangente del ángulo. El cateto opuesto es este de 28, pero ahora el ángulo cambia. Tenemos el ángulo de 32 grados sobre la tangente de 32 grados y obtenemos 44.8 metros. Este cateto adyacente pertenece a esta distancia. Entonces de aquí a aquí obtenemos 44.8 metros. Ya tenemos la distancia del segundo auto y la del primer auto. Ahora nada más las restamos para obtener esta distancia. Ya tenemos la distancia del segundo auto a la torre y la del primer auto a la torre. Entonces la distancia de separación va a ser igual a la distancia del segundo auto menos la distancia del primer auto. La distancia del segundo auto es 44.8 metros. La distancia del primer auto es 20.34 metros. Hacemos esta diferencia y obtenemos la distancia de separación. Y esto da 24.46 metros. Entonces ya con esto hemos concluido el problema. Ya podemos responder cuál es la distancia de separación entre ellos, entre estos autos, y nuestra respuesta es de 24.46 metros. Y con esto contestamos el problema. Vamos a calcular el área de un hexágono inscrito en un círculo de 10 centímetros. Para calcular el área de un polígono regular, lo hacemos con la fórmula perímetro por apotema sobre 2. Tenemos un hexágono, entonces el área de este hexágono lo calculamos con su perímetro, que sería 6 veces por la media de un lado por el apotema sobre 2. Observamos que no tenemos ni la media de un lado ni el apotema, entonces vamos a calcularlo. Eso lo hacemos con los conocimientos previos que tenemos del hexágono. El problema nos dice que el hexágono está inscrito en un círculo de radio 10 centímetros, lo que significa que este es uno de los radios y que mide 10 centímetros. Ahora, también sabemos que el ángulo central de un hexágono mide 60 grados. Entonces este ángulo mide 60 grados y este ángulo mide 60 grados. También tenemos que recordar que el hexágono es el único polígono que se forma con triángulos equiláteros. Estos radios que trazamos aquí forman con el lado un triángulo equilátero. Entonces aquí también mide 60 grados, también aquí mide 60 grados. Todos estos ángulos son de 60 grados. Ahora, el apotema, recordemos que es la línea, el segmento de línea perpendicular que va de la mitad de un lado al centro de la figura. En este caso, aquí tenemos el apotema que va de la mitad de un lado al centro de la figura. O sea, aquí tenemos un ángulo de 90 grados porque es perpendicular. Entonces, observamos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Lo vemos aquí. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Si observamos, si considero este ángulo de 60 grados, el apotema del hexágono sería el cateto opuesto y la mitad de este lado sería su cateto adyacente. En ese triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Si calculo el cateto adyacente y lo multiplico por 2, obtendría la medida de un lado. Si calculo el cateto opuesto de este triángulo, sería el apotema. Lo sustituyo y ya puedo ocupar la fórmula. Entonces, vamos a hacer estos cálculos. Si observamos, tenemos hipotenusa. Entonces puedo ocupar la fórmula del seno o el coseno para encontrar el cateto opuesto o el cateto adyacente. Vamos a encontrar primero el cateto opuesto. Entonces, ocupamos el seno, la función seno. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Necesitamos el cateto opuesto.
Entonces, para despejarlo, multiplicamos todo por la hipotenusa. Hipotenusa por el seno de un ángulo es igual a hipotenusa por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Multiplicamos todo por la hipotenusa para no afectar la igualdad. Multiplicamos de los dos lados. Entonces, si dividimos hipotenusa entre hipotenusa, queda 1, y 1 por el cateto opuesto queda cateto opuesto. De este lado no se puede simplificar, entonces la hipotenusa por el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto, que es lo que estamos buscando. Vamos a hacer las operaciones. Entonces, el cateto opuesto que necesito es igual a la hipotenusa por el seno. Entonces, el cateto opuesto que estamos buscando, que es el apotema del hexágono, es igual a la hipotenusa, que vale 10, por el seno del ángulo, por el seno de 60 grados, que es este ángulo. Hacemos la operación y entonces este resultado es igual a 8.66 centímetros. En este triángulo que se formó, el cateto opuesto mide 8.66 centímetros, que es el apotema del hexágono. Ya tenemos el apotema. Ahora vamos a calcular el cateto adyacente, que es la mitad del lado. Para el cateto adyacente, entonces aplicamos la fórmula de coseno. Decimos que el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, necesito el cateto adyacente. Lo despejamos. Para ello, multiplicamos todo por la hipotenusa para quitarla de aquí, que nos quede solo el cateto adyacente. Entonces, hipotenusa por coseno del ángulo es igual a la hipotenusa por el cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso lo dividimos y queda 1. 1 por cateto adyacente, cateto adyacente. Entonces aquí tenemos hipotenusa por coseno del ángulo. Esto no se puede simplificar, lo que nos dice que el cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Entonces, manejamos aquí el ángulo de 60 grados. Entonces, el cateto adyacente es igual a 10 por el coseno de 60 grados. Hacemos la operación y obtenemos que es 5. El cateto adyacente mide 5 centímetros. Ya tengo la mitad de un lado. Lo multiplico por 2 y obtengo que el lado del hexágono mide 10 centímetros. Ya calculamos el cateto opuesto, que es el apotema del hexágono, y tenemos la media de un lado. Ya podemos ocupar la fórmula de área. Entonces, el área del hexágono es igual a 6 por la media de un lado, que mide 10, por el apotema, que mide 8.66. Hacemos esa multiplicación, dividimos entre 2 y obtenemos el área del hexágono inscrito en un círculo de radio 10 centímetros. Hacemos la operación y este resultado nos da que el área del hexágono es igual a 259.8 centímetros cuadrados, que es lo que nos pedía el problema. Y de esta manera calculamos el área de un hexágono que está inscrito en un círculo de 10 centímetros de radio.